el intermedio que hay mayor consenso sobre la historia de épocas más antiguas, hay un consenso muy grande sobre lo que fue el siglo XVI en México, y eso sí, un reconocimiento de la importancia capital que ese siglo tiene para toda la historia posterior. Y decía Luis, es que la historia es un plato que no se sirve en caliente, se sirve en frío. Arnaldo tiene o tenía, no sé si ya la vendiste por ahí, que la mejor colección ya he conocido de libros y folletos sobre el México contemporáneo. ¿No? Y él ha estudiado épocas más calientes todavía, hablando del plato frío y del plato caliente. Él ha estudiado en la época del Maximato y la época del general Cárdenas con visión histórica. ¿Tú crees que tenemos ya un nivel, podemos tener un nivel de consenso actualmente sobre lo que significó la Revolución Mexicana y la posrevolución? Mira, yo creo que es reducir las cosas. Decir, es que la historia la escriben los vencedores, o es que hay varias historias. ¿Por qué no nos damos cuenta de un hecho sencillo, simple, verdad? Que es que cada quien escribe como le da su gana y expresa ideas, ¿verdad? Que más o menos considera son las justas. Porque, vamos, el hecho de que haya aparecido un libro tan importante como el Zapata de Womack, no impidió que luego siguieran desarrollándose los estudios sobre Zapata. Y algunos muy buenos. Algunos incluso corrigiendo algunas visiones que no convencieron de Womack. O el Se Villa ha de Cats. discutido, mira, entre los extranjeros y yo hay una polémica en particular. Muchos de ellos dicen, por ejemplo, Alan Knights, Womack, ¿cómo se llama? David Braden y algunos otros. Dicen que en México no hubo una revolución, como yo digo. O sea, hubo una polémica desde el principio, desde que salió mi libro con ellos. No estuvieron de acuerdo con mi libro. Ni siquiera inconclusa, como diría Gili. No, simple y sencillamente no les convenció lo que yo escribí. Womack llegó a decir que yo no era marxista, que por qué no mencionaba yo ahí las clases. Un día le escribí una carta diciéndole, mira, Lenin decía que la forma superior de la lucha de clases es la lucha política, y yo lo que estoy escribiendo ahí es la lucha política y de ideas. Yo tampoco he dicho que la revolución sea un bloque histórico uniforme y único. Pues la historia es siempre un concurso de muchísima gente, de muchísimos elementos materiales, espirituales. Tú no puedes decir tan simplonamente es que esta es la historia de los vencedores. La historia de la Segunda Guerra Mundial es la historia de los vencedores, ¿no? Pues muchas veces te das cuenta estudiando la historia de la Segunda Guerra Mundial que no es cierto. Hay mucha historia que se hizo precisamente en defensa de las potencias del eje. ¿Tú estarías de acuerdo en que la historia no la escriben los vencedores, en que hay muchas historias, también los vencidos? Bueno, la historia la escriben los vencedores, pero no solo los vencedores. Ya lo dijimos al principio de esta mesa. La historia tiene debate y según las posiciones individuales, yo le puedo dar importancia a un hecho y Arnaldo le dará importancia a otro y tendremos distinta interpretación de los mismos hechos. O sea, y eso va a continuar y eso depende de la posición frente a la humanidad, frente al pueblo, frente a la perspectiva histórica que anhelamos. Y la historia, ¿Cuál es la perspectiva histórica que anhelamos? Me interesa tu frase. bueno, Cada uno. yo no puedo decir la que Cada uno, anhelamos, yo sí. puedo decir la que yo anhelo. Una, a la larga, ¿A qué anhelas? una sociedad donde no dominen pocos intereses privados, basados fundamentalmente en la propiedad de los medios de producción, sino algo que se expresa en Marx en la idea del socialismo-comunismo, que no debe interpretarse como una repetición de lo que se intentó en el bloque soviético. Yo creo que tenemos que aprender de que hubo cosas muy positivas,
que hoy en general se niega, es una interpretación histórica, todo fue un desastre, pero también hubo cosas muy negativas que llevaron a algo que eso sí tenemos que aceptar todos, fracasó el bloque soviético y otros intentos que se decían socialistas. Bueno, pero creo que a la larga un sistema que permita una liberación humana. Y dentro de esto, pues hay muchas cosas, pero bueno, no puedo continuar. Volvamos al pluralismo y al bicentenario. Acabo de estar en Berlín, a caída del muro, votos muy diferenciados de la población en ambos lados, y hay como una voluntad de reintegración, en el sentido del que está hablando Juan, que no todo fue bueno ni todo fue malo. Hay una voluntad, están haciendo una tolerancia para reinterpretar la historia de las dos ciudades. ¿Tendría eso como función un bicentenario, reintegrar la historia sin romper su pluralidad? Retomo tu frase, no todo fue bueno ni todo fue malo. En ese sentido hay una posibilidad. A mí me puso a reflexionar sobre esto Carlos Castillo Peraz, muy amigo mío. Teníamos largas conversaciones. Me interesaba mucho ver el punto de vista del otro lado. Y él decía, no te das cuenta, nuestra historia no está ahí y es parte de la historia de México. Eso es lo que me puso a mí a reflexionar sobre este asunto. Ahora ya, sí está en la historia. Bueno, ya empieza a estar, sí. Sobre todo con el revisionismo, ya hay incorporaciones que antes no hubieran sido posibles. No necesariamente exaltaciones, ¿verdad? No exaltación, incorporaciones. Bien, ¿cuál era el otro tema que podíamos pasar después de la integración de las historias? Bien, el bicentenario. El bicentenario. Digo, esta separación yo la considero dañina, en cierta forma, ¿no? Y lo vemos aquí, son los síntomas, ¿sí? Se le da énfasis a la independencia, no se le da énfasis a la revolución, pero la revolución es importante para muchos de nosotros, independientemente si fue única, si fueron muchas, si se dio en los llanos, si se dio en las sierras, independientemente de esas polémicas que traen los extranjeros, es un hecho importante que cambió el país, ¿no? No reconocerlo, no incorporarlo desde el poder, me parece un problema grave, grave. Dos, yo creo que Porfirio Díaz hizo más en la celebración del centenario de lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Con esta idea de que debe ser la sociedad civil, se ha convertido en un fenómeno mediático. Entonces, de lo que están hablando es del gran espectáculo que se va a hacer, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Quién va a estar, cuál va a estar mejor? ¿El del gobierno federal o el de Ebrard en el DF? O el Ese de es el problema, ¿no? O el de Domex. Yo hay una competencia. Yo recuerdo que Porfirio Díaz empezó en 1906 y desde 1906, que fue más o menos cuando designa a Sierra, es el responsable de instrucción pública. Aquí le vinieron a dar el mando a Luján Biantier, creo, ¿no? La semana pasada. Que no es Justo Sierra, ¿verdad? No, que no es Justo Sierra. Además con 5 o 6 directores de por medio, ¿no? Sí. Pero cual demuestra del show. La falta de interés que había, ¿no? Digo, estas son las cosas que a mí me preocupan. No es que yo sea... Porque no saben qué hacer con esto. No saben qué hacer con esto. Es decir, al no saber qué hacer con la efeméride. Porque no tienen la grandeza de la síntesis. No saben qué hacer con la historia. Y no saben históricamente dónde están posicionados en este país. ¿Sí? Ese es el problema. Yo creo que ni saben qué es la historia. En el fondo hay un tema de ignorancia. ¿Tú qué propondrías si a ti te hubiesen designado el promotor con 4 años de anticipación, como estás diciendo, o 3 cuando menos, que hubo la idea a finales del sexenio pasado, pero hubo un nombramiento y luego ese nombramiento desapareció y siempre estuvo la pelota de un lado para otro? ¿Tú sobre qué hubieras centrado el trabajo? ¿En qué hubieras pensado? Yo primero hubiera revisado cómo lo hizo Díaz, ¿no? Que yo creo que lo hizo espléndidamente. Una cosa que promovió mucho fue obra. Obra pública. El testimonio monumental, convertir el liberalismo en piedra. Todos los héroes que están en el Paseo de la Reforma, el hemiciclo a Juárez, el monumento a la independencia. Sí, y en los estados. Y en los estados. La estatuaria de Díaz, que es la última gran estatuaria que hubo en México. El Poder Legislativo, que ahora es el monumento. El Palacio del Poder Legislativo, que no lo acabaron por la Revolución, fue un monumento a la Revolución. El Palacio de Bellas Artes, que lo inició en 1906 Adamo Boari, que tampoco se terminó, sino hasta 33, con el arquitecto Mariscal. Entonces, un replanteamiento
más que un replanteamiento de la historia, una consagración de la historia en la piedra y una reflexión. Y en épocas contemporáneas de México, en plena transición, en pleno ingreso al siglo XXI, ¿en qué hubieras tú pensado? Otra cosa que hizo Díaz fue un evento internacional, Ah, claro. ¿no? Sí, bueno, es el ingreso de México. El reconocimiento de las al grandes concierto de las potencias. naciones, ¿no? Aquí yo no lo veo por ningún lado, ¿no? Sí. Contrástalo con la celebración que fue el bicentenario de la Revolución Francesa, ¿no? En Francia. Fue un evento, sí, mediático, pero tuvo muchas otras cosas, Así es. ¿no? Y sobre todo de proyección internacional. Aquí no lo veo por Bueno, ningún lado. Mitterrand era un hombre Pero extremadamente aquí va a ser culto, a él lo tocó. un gran telenovelón, ¿no? Un gran espectáculo así. Pero más allá, no le veo del fuego de artificio. Bueno, nos vamos es el cuarto bloque, cuarto y último bloque.